Buenas, yo soy Diego Enrique Lasaca Mendoza y hoy desarrollaré el ejercicio número 1 de la semana 4 correspondiente al tema de movimiento parabólico y circular. Los integrantes de mi grupo son yo, Lasaca Mendoza Diego Enrique, Chilengano Arce Sergio, Mesalina Peña Aldair Félix y Guevara Tello Luis Ángel. Comencemos primero identificando el problema. Trata primero sobre la trayectoria que va a seguir el chorro de agua producto de una manguera, que se origina por una manguera donde los datos que nos dan son que va a alcanzar unos 2 metros de alcance y que el ángulo que se va a originar desde el inicio del movimiento, o sea, el inicio del movimiento del chorro de agua con la horizontal va a ser un ángulo teta. También nos dan de dato que la velocidad cuando se lanza el chorro de agua es de 6,8 metros por segundo. Lo importante es entender primero que este tipo de movimiento corresponde a un movimiento parabólico, es decir, que va a estar sujeto a las características de este movimiento, que va a ser, por ejemplo, en el eje X un MRU y en el eje Y un MRV. Primero, detallaremos los datos, como ya les mencioné, la velocidad inicial, la distancia alcanzada y la aceleración de la gravedad, que para este caso yo utilizaré 9,8. Empezaremos con el procedimiento. Primero, utilizando la fórmula del alcance, vamos a reemplazar los datos que ya tenemos dentro de esta fórmula para poder hallar el valor de seno de 2 teta. Y aquí, como lo ven, lo hemos reemplazado. Simplemente lo hemos reemplazado y obtenemos el valor del seno de 2 teta. Una vez que hallamos el seno de 2 teta dentro de una calculadora científica, lo que tenemos que hacer es utilizar la función arcoseno. Y aquí es donde vamos a dar algo muy en cuenta. Para la función seno nos van a dar dos valores distintos para que vayan a cumplir la misma condición de que el valor del seno de 2 veces teta va a ser 0,42387754. Y esto va a deberse debido a la naturaleza de la función seno y que además dentro del movimiento parabólico, si es que las características del movimiento se inician de un punto y terminan en otro, siempre van a originarse siempre van a ser unos dos movimientos, o sea, dos trayectorias posibles que vayan a cumplir esos dos puntos. Lo que sí va a variar será la altura máxima y el ángulo de inclinación. Pero siempre va a haber una correspondencia una relación entre ambos ángulos, que va a ser que la suma de estos siempre va a originarse una suma de 90. Y como les dije, esto corresponde a la característica propia de la función seno. Ahora, una vez que logramos hallar estos dos ángulos, tenemos que hallar, en este caso lo que nos piden también es el tiempo de vuelo. Utilizando la fórmula del movimiento parabólico en el eje X, que vendría a ser un MRU, simplemente lo vamos a moldear para que podamos usar nosotros el alcance. Como la componente de la velocidad en el eje X vendría a ser velocidad por el coseno de teta, simplemente vamos a multiplicarlo por el tiempo y tendremos la distancia. Simplemente luego, utilizando el alcance, vamos a poder hallar lo que es el tiempo de vuelo. Y si lo moldeamos de esta forma, podremos alcanzar esta otra fórmula que simplemente deriva de la fórmula más básica del MRU. Ahora, con los datos que tenemos vamos a reemplazar en esta pequeña fórmula. Una vez que lo hemos reemplazado, pero tendremos que reemplazarlo para cada uno de los dos casos, utilizando cada uno de los dos ángulos. Y veremos que el tiempo va a variar. Ahora, como vemos que el tiempo también varía, y ahora tenemos que también lograr conocer lo que es la altura máxima.
vamos a utilizar la fórmula de la altura máxima, que a la vez esta fórmula se deriva de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, MRV, porque en el eje X se utiliza las fórmulas del MRV. Y ahora, simplemente reemplazando con los dos ángulos que tenemos, vamos a lograr obtener las dos alturas máximas que nos pide el problema, que vendrían a ser estas, que se muestran a continuación. Simplemente reemplazándolo y logramos obtener las dos fórmulas. Y tal como pide el problema, también he mostrado aquí una gráfica hecha en GeoGebra donde se muestra estas dos trayectorias. Y podemos ver que siempre se van a originar unas dos trayectorias para un mismo inicio y un mismo fin. Y podemos ver que es cierto. Pero lo que va a variar es la altura máxima, el tiempo de vuelo y sobre todo el ángulo de inclinación que va a tener con la horizontal, pero donde la relación entre ambos ángulos va a ser que sumará 90. Así es como desarrollamos todo este ejercicio y respondimos a las interrogantes de este pequeño problema. Bastante sencillo, pero donde ya podemos observar las características de un movimiento parabólico. Muchas gracias por su atención. Este ha sido nuestro desarrollo del ejercicio número 1 de la semana 4.